Cuando la presencia de alguien te cansa más que la soledad misma, algo en tu interior intenta decirte algo que probablemente has ignorado durante mucho tiempo, quizás por miedo a parecer egoísta, quizás porque no sabes cómo nombrar ese peso que se instala en tu pecho cada vez que ciertas personas se acercan. Pero esta incomodidad no es casual, es el lenguaje. Es el cuerpo gritando lo que la mente aún intenta racionalizar. Durante mucho tiempo hemos aprendido que amar es perseverar, que la lealtad es permanecer, que la bondad es aceptar, incluso cuando aceptar significa desaparecer lentamente. Nos enseñaron que distanciarse de alguien es señal de debilidad, de falta de empatía, de un corazón cerrado. Y así, muchos siguen cargando personas como si cargaran piedras pesadas, piedras afiladas, pero al fin y al cabo, piedras. Carl Jung nos trajo una verdad incómoda. Nos vemos afectados por los campos emocionales que nos rodean. No somos islas, somos porosos, permeables, vulnerables a las energías que nos rodean, y algunas de estas energías no nos elevan, nos hunden, no por malicia intencional, sino por un profundo desequilibrio, por heridas sin curar que se transforman en comportamientos que agotan a quienes nos rodean. Reconocer esto no es crueldad, es lucidez, es madurez emocional, es comprender que proteger la propia cordura no es un lujo, sino una necesidad vital. Así como no guardarías una infección en tu cuerpo por miedo a parecer demasiado sensible al dolor, tampoco deberías mantener relaciones tóxicas en la vida por miedo a parecer insensible. Lo que estás a punto de escuchar no se trata de juzgar a la gente, no se trata de ser frío ni calculador, se trata de discernimiento, de aprender la diferencia entre la compasión sana y la autodestrucción disfrazada de bondad, de comprender que no todo enfoque es una bendición, que no toda compañía es constructiva. A lo largo de la historia de la humanidad, siempre han existido patrones de comportamiento que debilitan las relaciones. Jung estudió estos patrones a fondo, llamándolos complejos inconscientes. Son estructuras psíquicas que se repiten generación tras generación porque nunca se han percibido con claridad. Y el primer paso para liberarse de un patrón es reconocerlo. ¿Cuántas veces te has sentido agotado después de una conversación? ¿Cuántas veces has notado que ciertas personas solo aparecen para aprovecharse, nunca para intercambiar ideas? ¿Cuántas veces te has sentido culpable por querer distanciarte, como si el problema fueras tú, no la dinámica? Estas señales no son paranoia, son sabiduría intuitiva que intenta protegerte. Lo que sucede es que vivimos en una cultura que idealiza el sacrificio, que glorifica a quienes se niegan a sí mismos por los demás, que transforma los límites en villanía. Y así terminamos perdiendo partes de nosotros mismos, pensando que esto es virtud, cuando en realidad es solo autoabandono. Algunas personas cargan con tormentas internas tan intensas que donde quiera que pisan dejan huella, no porque sean malas, sino porque no han hecho las paces consigo mismas. Y no puede ser el campo de batalla donde intenten resolver viejas guerras. No puede ser el depósito de sombras que no te pertenecen. Jung decía que la individuación, el proceso de convertirse en quien uno realmente es, requiere la valentía de elegir conscientemente con quién caminar. Porque cada persona a tu lado es un espejo, un eco, una influencia. Y si el reflejo que regresa está distorsionado, si el eco que regresa es de derrota, si la influencia que llega es de desvitalización, entonces algo debe cambiar. Nadie está obligado a llevar la carga emocional de otra persona. Nadie es responsable de sanar heridas que no causó. Y lo más importante, nadie debería sacrificarse por una relación que solo consume, nunca construye. Eso no es amor. Eso no es amistad. Eso es codependencia disfrazada de lealtad. A continuación, se presentan 4 perfiles de personas que, según las enseñanzas de la psicología profunda y la sabiduría junguiana, representan patrones destructivos en las relaciones humanas, no para convertirlos en enemigos, sino para que aprendas a reconocerlos, y al reconocerlos puedas elegir con claridad, quedarte o alejarte,
porque elegir conscientemente es el único camino hacia una vida que no enferme el alma. Antes de profundizar en nuestro contenido, quiero agradecerles a todos los que siguen nuestro canal. Siempre nos esforzamos por ofrecerles videos terapéuticos, buscando comprender profundamente lo que están atravesando. No se trata solo de información, se trata de apoyo. Se trata de crear un espacio donde su dolor pueda ser visto, identificado y transformado gradualmente. Estamos sumamente agradecidos por la presencia de todos. Por aquí han pasado personas de todos los rincones del mundo. Ese país es hispanoamericanos y España. Cada vista, cada comentario, cada segundo invertido en este contenido nos muestra que no estamos solos en esta búsqueda de claridad emocional y autoconocimiento. Y eso nos motiva a continuar. Comenta abajo desde qué ciudad nos sigues. Siempre es emocionante ver cómo estas reflexiones resuenan en lugares tan diferentes, en vidas tan únicas, pero todas conectadas por la misma búsqueda. Vivir con más integridad, con más verdad, con menos carga. Así que, deja tu huella aquí. Sé parte de esta comunidad que elige mirar hacia adentro con valentía. Y ahora pasemos al contenido de hoy. Un contenido que podría hacerte replantear algunas relaciones. Te hará sentir una incomodidad necesaria. Pero es precisamente esta incomodidad la que abre el camino al cambio real. Hay quienes convierten cada conversación en un funeral. Sin importar el tema ni el contexto, el tono siempre cae en el lamento. El trabajo es un infierno. Las relaciones son una carga. La familia es una cruz que cargar. La vida en general es una secuencia interminable de injusticias. Y al principio, incluso intentas ayudar, ofreces consejos, propones soluciones, intentas arrojar luz. Pero nada se concreta. Porque no son soluciones lo que busca esta persona. Es una audiencia. La queja crónica no es un grito de auxilio, es una forma de ser. Carl Jung habló de la identificación con la sombra. Ese momento en que alguien se aferra tanto a su propio sufrimiento que éste se convierte en su identidad. La persona deja de ser alguien que atraviesa dificultades y se convierte en la dificultad misma. El sufrimiento deja de ser temporal y se convierte en una estructura de la personalidad. Y lo más peligroso de todo esto es el efecto que tiene en quienes te rodean, porque la negatividad es contagiosa. No en el sentido superficial de un mal humor pasajero, sino en el profundo sentido de contaminación energética. Al terminar una conversación así, te sientes vacío, confundido, pesado, como si te hubieras visto absorbido por un agujero negro emocional que no te devuelve nada, solo te consume. Jung llamó a esto una proyección inconsciente. La persona que vive quejándose, de hecho, proyecta al mundo exterior el caos que no puede organizar internamente. No es que su vida sea peor que la de los demás, es que la lente a través de la cual ve está nublada por su propia sombra desintegrada. Y esta lente lo distorsiona todo, transformando cada pequeño revés en una catástrofe. Puedes intentar ser empático, incluso puedes intentar comprender que quizás esta persona esté sufriendo de verdad, y probablemente lo esté. Pero la empatía no significa modestia. No significa sacrificar tu propio equilibrio emocional en un altar de quejas interminables, porque por mucho que des, nunca será suficiente. El anhelo de esta persona no es una solución, es una confirmación de que el mundo es, de hecho, terrible. Con el tiempo empiezas a notar patrones. Cada vez que compartes algo bueno, la persona encuentra su lado negativo. Cada vez que celebras un logro, recuerda una pérdida. Cada vez que intentas animarla, te devuelve a la realidad. Y esto no es casualidad. Es un mecanismo de defensa inconsciente. Si el mundo es malo para todos, no tienen por qué asumir la responsabilidad de su propia infelicidad. El problema es que vivir con este patrón normaliza gradualmente la negatividad. Empiezas a pensar que así es, que la vida es dura, que no hay salida, y sin darte cuenta, internalizas una visión del mundo que no es tuya, sino que te fue impuesta por ósmosis emocional. Te vuelves escéptico, incrédulo y hastiado. Jung nos enseñó que debemos protegernos de los contagios psíquicos.
Así como cuidamos nuestro cuerpo para evitar enfermedades físicas, debemos cuidar nuestro campo emocional para evitar enfermedades mentales. Y esto, a menudo, implica distanciarnos de quienes insisten en vivir en la oscuridad y quieren llevarnos con ellos, no por crueldad, sino por supervivencia. Hay una clara diferencia entre alguien que atraviesa un momento difícil y alguien que ha forjado su vida a partir de ese momento difícil. El primero se desahoga, lo procesa y sigue adelante. El segundo se acomoda a la queja como quien se muda a una casa, y no puedes ser inquilino en esa casa. No puedes pagar un alquiler emocional por un lugar que te enferma cada vez más. Aviso: cuando estás cerca de esta persona, tu cuerpo reacciona. Sientes un peso en el pecho, un agotamiento que no proviene del esfuerzo físico, unas ganas de huir que intentas disimular como cortesía. Estas señales no son solo irritabilidad, son alarmas. Es tu cuerpo entero diciéndote: esto no me conviene. Ignorar estas alarmas es traicionar tu propia intuición. Protegerse de quienes se quejan constantemente no es falta de compasión. Es una decisión consciente de no ahogarse intentando salvar a alguien que no quiere nadar. Es comprender que no tienes la obligación de ser el terapeuta no remunerado de nadie, que tu presencia, tu tiempo y tu energía son demasiado valiosos para desperdiciarlos en un círculo vicioso que no tiene intención de romperse. Y quizás en el fondo el mejor regalo que le puedes dar a esa persona es precisamente tu ausencia. Porque mientras haya quienes escuchen, validen y apoyen la queja, no hay razón para cambiar. A veces, solo cuando el público se va, el actor se da cuenta de que necesita cambiar de rol, o al menos de escenario. Hay un tipo de persona que nunca puede celebrar genuinamente sus victorias. Siempre que algo bueno sucede en su vida, su reacción siempre está cargada de un pero, una digresión, una comparación que disminuye la brillantez del momento. Logras algo y de inmediato recuerdan un logro mayor que ellos tuvieron, o minimizan lo que lograste, o cambian de tema, o peor aún, encuentran la manera de convertir tu alegría en un campo de batalla silencioso. Carl Jung estudió profundamente la sombra humana, y uno de sus aspectos más dolorosos es la envidia. No la envidia consciente que una persona admite y que incluso puede manejar, sino la envidia inconsciente, esa que ni siquiera la propia persona se da cuenta de que lleva. Te miran y algo en su interior los corroe, algo se retuerce, algo no soporta que te vaya bien, que brilles, que crezcas. Y lo peor es que a menudo esa persona incluso cree que te quiere, cree que es tu amigo, cree que te apoya, pero el subconsciente no miente, y cuando tus logros aparecen, su subconsciente grita en forma de comentarios ácidos disfrazados de bromas, cumplidos envenenados, silencios pesados. Lo sientes. Aunque no puedas explicarlo, lo sientes. La competencia está en los ojos, en esa mirada que evalúa, que mide, que compara. Está en el tono de voz, en ese sutil cambio de energía al compartir buenas noticias. Está en las palabras que parecen de apoyo, pero esconden una espada. Y tú, que solo querías compartir un momento de alegría, sales de esa interacción con una sensación extraña, como si hubieras hecho algo mal, como si tu éxito fuera una ofensa. Jung decía que cada persona lleva dentro una búsqueda de individuación, de plenitud, y parte de ese proceso consiste en reconocer e integrar la sombra. Pero mucha gente nunca lo hace. Mucha gente pasa toda su vida proyectando en los demás lo que no puede aceptar en sí misma. Y cuando esa proyección recae sobre ti, cuando te conviertes en el espejo que refleja todo lo que quisieran ser, pero no se permiten ser, la relación se convierte en un campo de batalla. Lo que pasa es que, poco a poco, empiezas a censurarte, empiezas a menospreciar tus logros, empiezas a evitar compartir las cosas buenas porque ya sabes cuál será la reacción, empiezas a atenuar tu propia luz para no molestar a los demás. Y eso es una violencia silenciosa contra ti mismo. Es como si te empequeñecieras para encajar en el estrecho espacio emocional de otra persona. Estar cerca de alguien que compite con tu felicidad es como vivir bajo un juicio constante e invisible. Nunca estás a salvo.
Nunca puedes relajarte por completo. Siempre hay una tensión subyacente, una sensación de que necesitas justificarte, explicarte, disminuirte, y eso es agotador. Te agota. Eso poco a poco mata la espontaneidad y la ligereza del simple hecho de ser. La verdad es que las relaciones sanas se caracterizan por la reciprocidad en la alegría. Cuando te va bien, la otra persona se alegra genuinamente, sin reservas, sin envidia, sin necesidad de eclipsarte ni competir. Te celebra porque entiende que tu victoria no disminuye la suya, que tu luz no apaga la suya, que hay suficiente espacio en el mundo para que todos brillen. Pero cuando eso no existe, cuando cada logro tuyo es vivido por la otra persona como una derrota, no hay relación. Solo existe una dinámica tóxica donde uno necesita perder para que el otro no se sienta amenazado. Y no se puede vivir así. No se puede vivir con pies de plomo, controlando la felicidad para no herir el frágil ego de alguien. Reconocer este patrón es a la vez liberador y doloroso, porque a menudo esta persona ha estado en tu vida durante mucho tiempo. Podría ser alguien cercano, alguien en quien confiabas, pero la cercanía no valida la toxicidad, y una historia compartida no te obliga a continuar en una dinámica que te disminuye. Jung nos enseñó que madurar significa elegir conscientemente con quién compartimos nuestro espacio interior. Y si alguien no puede celebrar tus victorias, si alguien transforma cada momento de tu alegría en un momento de incomodidad para él, entonces esa persona no pertenece a tu círculo íntimo. Puede que esté a tu alrededor, pero no en el centro, porque el centro es sagrado, y solo quienes te elevan merecen estar ahí. Proteger tu felicidad no es egoísmo, es cuidarte a ti mismo, es comprender que no necesitas la aprobación de nadie para celebrar en quién te estás convirtiendo. Y que si alguien no te apoya de verdad, el problema no es tu logro, es la sombra sin resolver de esa persona. Y no es tu responsabilidad cargar con esa sombra. Hay un tipo de persona que vive eternamente en el papel de víctima de las circunstancias. Nunca tiene la culpa de nada. Siempre hay un responsable externo, el jefe que no entiende, el compañero que no ayuda, la familia que no lo apoya, el mundo que conspira contra él. Es una narrativa que se repite en bucle, donde siempre es el personaje inocente de una historia de villanos. Carl Jung habló de la necesidad de integrar la sombra para alcanzar la plenitud. Y asumir la responsabilidad es precisamente eso, reconocer que también tenemos defectos, que también cometemos errores, que también contribuimos a los problemas que enfrentamos. Pero para muchas personas, este reconocimiento resulta insoportable, porque significaría renunciar a la comodidad de sentirse víctimas. Ser víctima tiene ventajas psicológicas secretas. Significa no tener que cambiar nunca. Significa no tener que mirar hacia adentro ni confrontar las propias heridas. Significa poder culpar al mundo y así mantener la ilusión de que si el mundo cambiara todo se resolvería. Es una prisión disfrazada de inocencia. Y quien quiera que esté en esa prisión arrastra a todos los demás cerca de los barrotes. Cuando vives con alguien así, te das cuenta de que hay un patrón. Cada conflicto termina con ella siendo la perjudicada. Cada crisis termina con alguien más siendo culpado, pero no ella. Y tú, intentando ser comprensivo, terminas aceptando responsabilidades que no te corresponden. Terminas cargando con una culpa que no te corresponde. Terminas siendo el depósito de todas las proyecciones sin procesar de esa persona. Jung llamó a esto proyección de la sombra. En lugar de mirar hacia adentro y reconocer sus propios defectos, la persona los proyecta en los demás. Transforma a la otra persona en el villano de su propia historia. Y tú, si no tienes cuidado, aceptas este papel. Empiezas a creer que realmente eres el problema, que realmente causaste todo, que realmente necesitas disculparte por cosas que nunca hiciste. Lo más agotador de todo esto es que no hay crecimiento posible en este tipo de relación, porque crecer requiere responsabilidad, requiere reconocer dónde nos equivocamos para poder cambiar. Pero si la persona nunca se equivoca, si nunca es responsable de nada, entonces nunca hay evolución, solo repetición.
simplemente la misma dinámica tóxica presentándose con diferentes apariencias. Con el tiempo, empiezas a sentirte agotado, porque siempre estás a la defensiva, siempre teniendo que dar explicaciones, siempre teniendo que demostrar que no eres el monstruo que ella pinta. Y esta dinámica es profundamente debilitante. Es como vivir en un tribunal donde eres eternamente el acusado y el veredicto ya está dado antes de que comience el juicio. La madurez emocional se mide en gran medida por la capacidad de asumir la responsabilidad. Decir, me equivoqué. Decir, contribuí a esto. Decir, necesito cambiar. Pero cuando alguien nunca llega a ese punto, cuando alguien se niega a descender de las alturas de la autoproclamada inocencia, no hay posibilidad de una verdadera intimidad, porque la intimidad requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad requiere reconocer las imperfecciones. Jung nos enseñó que el proceso de individuación implica necesariamente confrontar la propia sombra, pero muchas personas prefieren vivir evitando esta confrontación. Prefieren mantener la fantasía de ser perfectos mientras el mundo es imperfecto. Y sus allegados pagan el precio de esta negativa. Pagan con una culpa inmerecida, con acusaciones injustas, con la carga de cargar en solitario con la responsabilidad de una relación que debería ser compartida. Protegerse de quienes nunca asumen la responsabilidad es proteger la propia cordura. Es negarse a ser el chivo expiatorio de alguien que no tiene el coraje de mirar hacia adentro. Es comprender que no puedes hacer el trabajo interior que le corresponde a otra persona, que no puedes obligar a alguien a crecer, que solo puedes, como mucho, elegir no participar más en una dinámica que te enferma. Y quizás lo más importante, comprende que no es tu obligación convencer a esta persona de que también tiene responsabilidad. No es tu papel ser el terapeuta no remunerado, el espejo rechazado, el mensajero de verdades que no quiere oír. Tu único papel es cuidarte, proteger tu paz y, cuando sea necesario, distanciarte de quienes insisten en convertirte en un villano, porque, en última instancia, quien nunca asume su responsabilidad está atrapado en un ciclo infantil. Y no puedes madurar para ellos, no puedes crecer para ellos. Solo puedes decidir si aún quieres estar cerca de alguien que se niega a madurar. Y a menudo, la respuesta más sana es no. Recibimos muchos comentarios y mensajes de personas que se identifican profundamente con este contenido. Personas que encuentran aquí palabras para dolores que no podían nombrar, que usan estos videos como apoyo, como espejo, como compañía en momentos de soledad y confusión. Y eso nos conmueve profundamente. Saber que estas reflexiones resuenan, que conmueven, que ayudan de alguna manera. Pero hay algo importante que decir. Escuchar no basta. Comprender es fundamental. Pero comprender sin acción es meramente conocimiento teórico. Es como saber que necesitas resguardarte de la lluvia, pero seguir ahí parado, mojándote. El siguiente paso, el que realmente transforma, es poner algo en práctica. Se trata de pasar de ser un espectador de tu propia vida a convertirte en el protagonista de tu propio cambio. Con eso en mente, desarrollamos el libro electrónico Cómo transformar el dolor emocional en fuerza. No es solo teoría, son pasos prácticos, ejercicios concretos y herramientas reales que te ayudarán a transformar este conocimiento en un cambio efectivo. Porque comprender qué está mal es una cosa. Tener una hoja de ruta para empezar a solucionarlo es algo completamente diferente. El enlace está en el primer comentario fijado. Si sientes que es hora de dar el siguiente paso, de dejar de comprender y empezar a actuar, este material fue creado para ti. Fue elaborado con cuidado y profundidad, pensando en quienes están verdaderamente comprometidos con su propia transformación. Y ahora continuemos con el contenido, porque aún queda mucho por decir, aún hay patrones importantes que reconocer, y cada reconocimiento es un paso más hacia la libertad emocional que mereces. La fragilidad genuina nos conmueve, la vulnerabilidad auténtica nos conecta. Pero hay una gran diferencia entre alguien vulnerable,
y alguien que usa la vulnerabilidad como herramienta de control. Y esa diferencia a menudo solo se hace evidente cuando intentas establecer un límite. Ahí es cuando cae la máscara. Ahí es cuando la fragilidad se revela como manipulación disfrazada de impotencia. Este tipo de persona ha convertido su propio dolor en moneda de cambio. Cada vez que intentas distanciarte, surge una crisis. Cada vez que expresas incomodidad, se convierten en la víctima. Cada vez que te atreves a priorizarte, encuentran la manera de hacerte sentir culpable, cruel e insensible. Y tú, con el corazón apesadumbrado, te retiras, te quedas, aguantas, porque te enseñaron que abandonar a alguien frágil es monstruoso. Carl Jung habló de los juegos psicológicos inconscientes, esos patrones que se repiten sin que la persona se dé cuenta. No se despiertan por la mañana con la intención de manipular, pero su inconsciente ha aprendido en algún momento de su vida que la fragilidad genera atención, que la impotencia genera cuidado, que la amenaza del colapso genera permanencia. Y así, sin ser conscientes de ello, reproducen el patrón incesantemente. El problema es que te conviertes en rehén, un rehén emocional de alguien que, en el fondo, tiene mucha más fuerza de la que aparenta, pero que ha aprendido a delegar la responsabilidad de su propia estabilidad. No necesita cuidarse porque tú lo cuidas. No necesita fortalecerse porque lo apoyas. No necesita crecer porque compensas todas sus deficiencias. Con el tiempo, la relación se transforma en una dinámica de rescate perpetuo. Siempre estás apurado por apagar los fuegos emocionales, siempre disponible para calmar las crisis. Siempre relegas tus necesidades a un segundo plano porque las de ella parecen mucho más urgentes, mucho más serias, mucho más dignas de atención. Y olvidas que tú también eres humano, también tienes límites, también necesitas cariño. Jung nos enseñó que la codependencia no es amor, es una simbiosis patológica. Es cuando dos personas se entrelazan de una forma tan enfermiza que ninguna puede respirar sola. Y la fragilidad manipuladora es el cimiento de esta codependencia, porque cada vez que intentas liberarte, te retienen con lágrimas, con desesperación, con amenazas veladas o explícitas de lo que podría pasar si te vas. Empiezas a sentirte culpable por sentirte como te sientes, culpable por estar cansado, culpable por querer distancia, culpable por necesitar paz. Y esta culpa que corroe desde dentro, es la señal más clara de que algo va muy mal. Porque en las relaciones sanas, cuidarte no genera culpa, poner límites no genera culpa, priorizar tu propia cordura no genera culpa. La fragilidad forzada es una prisión invisible. No puedes salir porque sientes que serías responsable de su colapso. No puedes decir la verdad porque sientes que sería demasiado cruel. No puedes ser honesto sobre tus límites porque sientes que los destruiría. Y así, vives una mentira de infinita disponibilidad, mientras por dentro te vacías, te desvaneces, desapareces. Lo más difícil de todo es que a menudo esta persona sufre de verdad. Tiene dolor, trauma, heridas. Y lo sabes. Por eso te quedas. Pero la compasión no puede costarte la vida. La empatía no puede significar la autodestrucción. Y ayudar no puede convertirse en un ahogamiento mutuo. Porque si te hundes intentando salvar a alguien que no quiere nadar, ambos mueren. Y nadie gana con eso. Jung decía que cada persona necesita recorrer su propio camino de sanación y que nadie puede hacerlo por otro. Puedes ofrecer apoyo, pero no puedes cargar la cruz de otro. Puedes echar una mano, pero no puedes reemplazar a otro. Y cuando alguien usa su propia fragilidad para frenarte, para controlarte, para impedirte vivir, lo que parece amor es, en realidad, parasitismo emocional. Protegerse de este tipo de manipulación no es crueldad, es preservar el alma, es comprender que no eres responsable de la salud mental, de nadie más que de la tuya, que no tienes la obligación de sacrificarte en el altar de la necesidad ajena, que tu vida también importa, que tu paz también es sagrada, que tu bienestar también es una prioridad. Y quizás el mayor acto de amor que puedes ofrecerle a esta persona
es precisamente negarte a soportar su fragilidad. Porque mientras estés ahí, no tendrá motivos para fortalecerse. Mientras seas su apoyo emocional, no necesitará aprender a caminar sola. Y solo cuando estamos solos con nuestro propio dolor, encontramos finalmente la fuerza para sanarlo. El cuerpo nunca miente. Cuando la mente intenta racionalizar, justificar o disimular, el cuerpo revela la verdad, esa opresión en el pecho que surge cuando cierta persona llama, esa opresión en la garganta que aparece antes de una cita, ese cansancio inexplicable que se apodera de ti después de una conversación. No son coincidencias, son mensajes, son alarmas. Es el organismo entero gritando, «Esto no me conviene». Carl Jung valoraba profundamente el lenguaje del inconsciente, y el cuerpo es su mensajero más fiel, porque la mente puede ser engañada, puede ser convencida, puede ser manipulada por la culpa, por el deber, por el miedo a parecer insensible, pero el cuerpo no puede ser engañado. Reacciona a la toxicidad incluso cuando la conciencia aún intenta negarla. Algunas personas te quitan energía con solo estar en la misma habitación. Ni siquiera necesitas hablar. Su mera presencia basta para que algo dentro de ti se contraiga, se apague y se proteja. Es una reacción visceral que precede al pensamiento. Es la sabiduría ancestral del organismo que ha aprendido durante milenios a identificar el peligro. Y el peligro no es solo físico. El peligro es cualquier cosa que amenace tu integridad, incluido tu bienestar emocional. Cuando estás cerca de ciertas personas, tu cuerpo cambia. Tu respiración se vuelve más corta. Tus hombros se tensan. Tu estómago se encoge. Te duele la cabeza. Y puedes intentar ignorarlo. Incluso puedes intentar convencerte de que te lo estás imaginando. Pero tu cuerpo sigue hablando. Sigue dando señales. Sigue pidiéndote que le prestes atención. Jung comprendió que muchas de nuestras enfermedades tienen un origen psicosomático, no en el sentido de que sean imaginarias, sino en el de que las emociones no procesadas se manifiestan físicamente. Esa gastritis que nunca desaparece, esa migraña recurrente, esa tensión muscular crónica. A menudo es el cuerpo intentando decir lo que la boca no puede. No soporto más esta relación. Aprender a escuchar las señales somáticas es aprender un lenguaje olvidado, es recuperar una sabiduría silenciada por una educación que enseñaba que ser educado es más importante que estar bien, que complacer a los demás es más importante que respetarse a uno mismo, que mantener las relaciones es más importante que mantener la cordura. Y así traicionamos a nuestro cuerpo, ignoramos sus advertencias y poco a poco nos enfermamos. La ansiedad que surge antes de una cita no es debilidad, es información. El alivio que sientes cuando la persona cancela no es casualidad, es una revelación. Tu cuerpo te está diciendo una verdad que tu mente aún no quiere aceptar. Esta presencia no te nutre. Esta relación no es sana. Este vínculo te está enfermando. Y lo más impresionante es la velocidad de recuperación al alejarte. De repente, el dolor de cabeza constante desaparece. El sueño mejora. La energía regresa. El estómago se calma. Es como si el cuerpo, finalmente libre de toxicidad, pudiera respirar de nuevo. Pudiera volver a su estado natural de equilibrio. Y entonces lo entiendes. No era depresión. No era una enfermedad. Era una intoxicación relacional. Jung habló de la importancia de honrar la propia naturaleza, de respetar los propios límites, y el cuerpo es el guardián de estos límites. Sabe, mucho antes de que la mente lo acepte, cuando algo anda mal. Siente, mucho antes de que la razón lo comprenda, cuando alguien está agotando demasiado. Reacciona, mucho antes de que la conciencia lo detecte, cuando una relación está afectando la salud. Ignorar estas señales es una forma de autoviolencia. Es decirle a tu propio cuerpo, sé que estás sufriendo, pero lo ignoraré porque temo el juicio de los demás. Temo parecer insensible. Temo estar solo. Y así,
preferimos la aprobación externa a la supervivencia interna. Elegimos mantener relaciones tóxicas en lugar de cuidar nuestra salud. Pero llega un momento en que el cuerpo ya no aguanta más, cuando deja de susurrar y empieza a gritar. Y entonces llega la crisis, la enfermedad, el colapso. Y miras atrás y te das cuenta. Las señales siempre estuvieron ahí. El cuerpo siempre intentó advertirte, pero elegiste no escuchar. Elegiste racionalizar. Elegiste creer que estabas obligado a soportar. Honrar la incomodidad del cuerpo es honrar la vida misma. Es comprender que no estás aquí para ser un mártir de relaciones que te destruyen, que no estás aquí para demostrar que puedes soportarlo todo, que estás aquí sobre todo para vivir, y vivir exige ser pleno, exige estar sano, exige respetar los límites que el cuerpo, en su infinita sabiduría, sigue intentando mostrarte. La lealtad es una de las palabras más hermosas y peligrosas del vocabulario emocional humano. Hermosa porque sugiere compromiso, confianza y permanencia. Peligrosa porque se ha distorsionado con el tiempo para significar autosacrificio, abnegación y martirio silencioso. Y así, muchas personas siguen manteniendo relaciones tóxicas en nombre de una lealtad que, en realidad, es solo miedo disfrazado de virtud. Nos enseñaron que abandonar a la gente es un defecto de carácter, que quienes aman de verdad no se rinden, que quienes son leales se quedan, cueste lo que cueste. Y esta narrativa, repetida generación tras generación, ha creado legiones de personas atrapadas en lazos que las destruyen, pero que no pueden liberarse, porque sienten que traicionar la relación sería traicionarse a sí mismas, cuando, de hecho, es todo lo contrario. Carl Jung habló del proceso de individuación como el camino para convertirte en quien realmente eres. Y una parte esencial de este camino es aprender a decepcionar las expectativas de los demás cuando entran en conflicto con tu propia supervivencia emocional. Es comprender que no estás aquí para vivir según lo que otros esperan de ti, sino para vivir según lo que tu alma necesita de ti. La lealtad equivocada se convierte en una prisión. Te quedas no porque quieras, sino porque sientes que debes, no porque la relación te nutra, sino porque el peso de la culpa por irte parece mayor que el de quedarte. Y así, el resentimiento, la amargura y el agotamiento se acumulan. Se vacía por dentro mientras intenta mantener una fachada de compromiso por fuera. Llega un momento en que necesitas preguntarte, ¿lealtad a qué exactamente? ¿A la persona que te agota? ¿Al vínculo que te enferma? ¿A la promesa que hiciste en otro momento, por otra versión de ti mismo, que no sabía lo que tú sabes ahora? Porque la lealtad no puede significar traicionarte a ti mismo. No puede significar elegir la permanencia a expensas de tu propia cordura. Jung nos enseñó que llega un momento en que debemos elegir entre complacer al colectivo o honrar al individuo, entre mantener la imagen de quienes somos para los demás o afrontar la verdad de quienes somos para nosotros mismos. Y esta elección suele ser dolorosa, porque significa decepcionarse, significa romperse, significa admitir que se acabó, que ya no lo quieres, que ya no puedes soportarlo. La culpa que surge al distanciarse de las personas tóxicas es una programación social, no una verdad espiritual. Es el eco de las voces que te decían que eres responsable de la felicidad de los demás, que necesitas ser fuerte por todos, que no puedes renunciar a nadie. Pero estas voces mienten, porque nadie puede soportar el peso emocional de otro sin derrumbarse. Hay relaciones que son vínculos. Los vínculos son ligeros, incluso en tiempos de crisis. Son flexibles, incluso en situaciones de tensión. Son recíprocos, incluso en situaciones de desequilibrio temporal. Pero hay relaciones que son cadenas. Las cadenas son pesadas. Las cadenas atan, las cadenas inmovilizan, y las cadenas, por muy viejas que sean, por muy familiar que sea su peso, necesitan romperse. Cuidarte no es egoísmo, es responsabilidad.
Responsabilidad por tu propia vida, tu propia salud, tu propio camino. Porque no estás aquí solo para servir a los demás. No estás aquí solo para estar disponible. Estás aquí para vivir plenamente, para crecer profundamente, para sentirte completo. Y eso a menudo requiere dejar atrás a otros. Lo que mucha gente no entiende es que dejar ir a alguien puede ser el mayor acto de amor. Amor no solo por ti mismo, sino también por esa persona. Porque mientras la apoyas, no necesita apoyarse a sí misma. Mientras lo soportas, no necesita cambiar. Mientras te quedas, no necesita afrontar las consecuencias de su propio comportamiento. Y así, ambos quedan atrapados en una danza tóxica que no beneficia a nadie. Liberarse de quienes te afligen el alma no es frialdad, es valentía. Valentía para afrontar la soledad temporal. Valentía para lidiar con la culpa programada. Valentía para priorizar tu propia supervivencia emocional por encima de mantener una imagen social de persona buena, leal y que nunca se rinde. Porque a veces rendirse es lo más sabio que puedes hacer. Y quizás, al final, la verdadera lealtad no sea hacia las personas, es hacia la vida. A tu propia vida, al compromiso de vivirla con integridad, con salud, con paz. Y si eso significa decepcionar a quienes esperaban que te sacrificaras eternamente, que así sea, porque no le debes lealtad eterna a nadie, solo a ti mismo. Una de las trampas más sutiles y peligrosas de vivir con personas tóxicas es la normalización. Ocurre lentamente, casi imperceptiblemente. Un poco de falta de respeto por aquí, un poco de humillación por allá, una pérdida constante de energía. Al principio reaccionas. Al principio te molesta. Pero con el tiempo el dolor se vuelve parte del escenario. Lo inaceptable se vuelve rutina. El veneno se convierte en hábito. La mente humana tiene una capacidad de adaptación impresionante. Es un mecanismo de supervivencia. Cuando no podemos escapar de una situación, aprendemos a vivir con ella. Ajustamos nuestro termostato interno. Recalibramos lo que es aceptable. Y así, poco a poco, perdemos la noción de lo saludable. Olvidamos lo que es vivir sin peso, sin tensión, sin miedo. Carl Jung estudió profundamente los complejos inconscientes, esos patrones que se repiten generación tras generación porque nunca se han cuestionado. Y la normalización del comportamiento tóxico es precisamente eso. Un complejo que se instala en el inconsciente y empieza a controlar la vida sin que la persona se dé cuenta. Empiezas a creer que así es como es, que las relaciones son difíciles, que el amor duele, que la lealtad es sufrimiento. Cuando estás inmerso en un entorno tóxico durante demasiado tiempo, pierdes la capacidad de reconocer lo anormal. Esa persona que te humilla en público, empiezas a pensar que es una broma. La que te controla y te aísla, empiezas a pensar que es cariño. La que te agota constantemente, empiezas a pensar que eres el débil, incapaz de lidiar con las exigencias naturales de la convivencia. La normalización distorsiona la percepción de la realidad. Observas otras relaciones y te extraña que sean alegres. Te extraña que sean recíprocas. Te extraña que sean respetuosas. Porque tu estándar interno ha sido reconfigurado por la toxicidad. Y lo que debería ser normal, respeto, reciprocidad, alegría, empieza a parecer una excepción, una ilusión, algo inalcanzable. Jung nos advirtió sobre el peligro de vivir en piloto automático, repitiendo patrones inconscientemente. Y la normalización es precisamente eso. Vivir en un estado de entumecimiento emocional donde aceptas lo inaceptable porque ya no tienes la energía para cuestionar. Porque cuestionar requeriría reconocer que estás en una prisión. Y reconocer la prisión requeriría la valentía para intentar escapar. Lo más trágico es que a menudo una persona solo despierta cuando su cuerpo se derrumba, cuando su mente ya no aguanta más, cuando su alma grita tan fuerte que ya no puede ignorarla. Y entonces, al mirar atrás, se pregunta, ¿cómo dejé que llegara hasta aquí? ¿Cómo pude no verlo? Y la respuesta es simple y dolorosa, porque el dolor
Cuando es constante, se vuelve invisible. Hay momentos en que alguien externo observa tu vida y dice, esto no está bien, y tú, a la defensiva, lo justificas, lo explicas, lo minimizas. Porque admitir que esa persona tiene razón sería admitir que has estado viviendo en negación. Sería admitir que has permitido el abuso, la falta de respeto, la violencia sutil. Y esa admisión duele. Duele más, a veces, que seguir en la situación. Pero despertar a la normalización de lo tóxico es como quitarse una venda. Al principio, la luz duele. La claridad es aterradora. La verdad es inquietante. Pero una vez que la ves ya no puedes ignorarla, ya no puedes aceptarla, ya no puedes fingir que todo está bien. Y ahí es cuando comienza la verdadera transformación, cuando dejas de adaptarte al veneno y empiezas a exigir salud. Jung afirmó que el proceso de individuación es, en gran medida, un proceso de desidentificación. Desidentificarse de patrones heredados, creencias impuestas y normas perjudiciales. Es reconocer que el hecho de que algo sea común no significa que sea saludable. Que todos lo acepten no significa que tú también tengas que hacerlo. Que siempre haya sido así no significa que tengas que seguir así. Normalizar el comportamiento tóxico es una de las formas más silenciosas y efectivas de autodestrucción, porque no hay gritos, no hay drama, no hay un momento claro de ruptura. Es solo una erosión lenta, constante e imperceptible. Es la vida escapándose de tus manos mientras intentas convencerte de que todo está bien, de que así es como es, de que no hay alternativa, pero hay una alternativa. Siempre la hay. Y empieza por cuestionar lo estandarizado, por mirar las relaciones con nuevos ojos y preguntar, ¿esto me nutre o me destruye? ¿Esto me eleva o me hunde? ¿Esto me hace sentir bien o enfermo? Y quizás por primera vez en la vida, tener el coraje de responder con una honestidad brutal, porque solo la verdad, por dolorosa que sea, puede liberarte. Los límites son el lenguaje del amor propio. Son tu forma de comunicarte con el mundo. Hasta aquí llegaré, no iré más allá. Son las vallas invisibles que protegen tu energía, tu paz, tu integridad. Pero para muchas personas, establecer límites parece violencia, parece egoísta, parece cruel, porque les han enseñado que ser bueno significa estar disponible, que ser amable significa ser flexible, que ser fuerte significa soportarlo todo. Carl Jung comprendió que la individuación, el proceso de convertirse en quien uno realmente es, requiere separación. Requiere saber dónde termina uno mismo y dónde empieza el otro. Requiere claridad sobre lo que es propio y lo que no. Y los límites son precisamente eso, la delimitación consciente del territorio emocional que no se permite invadir, ni por amor, ni por culpa, ni por miedo. Pero cuando nunca se han respetado tus límites, cuando creciste en entornos donde tus necesidades eran ignoradas, tus deseos eran secundarios, tus sentimientos minimizados, establecer límites parece imposible. Incluso parece incorrecto, porque aprendiste que tus necesidades no importan tanto como las de los demás, que cuidarte a ti mismo es secundario a cuidar a los demás. El problema es que sin límites te conviertes en territorio ocupado. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede exigir, cualquiera puede agotarte. Y tú, intentando ser bueno, amable, comprensivo, terminas diciendo que sí cuando deberías decir que no. Aceptas cuando deberías negarte, quedándote cuando deberías irte. Y así terminas perdiéndote. Poner límites a las personas tóxicas suele generar una reacción. ¿Y qué reacción? Lágrimas, enojo, acusaciones de frialdad, insensibilidad, de haber cambiado. Porque estas personas se sentían cómodas con tu falta de límites. Estaban acostumbradas a tener acceso ilimitado a tu energía. Y ahora que dices que no, ahora que te proteges, lo perciben como una ofensa personal. Pero la reacción no invalida la necesidad de establecer límites. De hecho, cuanto más intensa fue la reacción, más necesarios fueron los límites. Porque quienes te respetan, respetan tus límites.
Las personas sanas entienden que tienes necesidades, que tienes derechos, que tienes el sagrado derecho de cuidarte. Solo las personas tóxicas interpretan tus límites como rechazo. Jung habló sobre la importancia de soportar la tensión de los opuestos, y establecer límites es precisamente eso. Soportar la tensión entre la necesidad de protegerse y la incomodidad de decepcionar a alguien. Se trata de soportar la culpa que surge, sabiendo que esta culpa es una programación social, no una verdad espiritual. Se trata de mantenerse firme, incluso cuando todo en tu interior te dice que te retires, que complazcas, que regreses al viejo patrón. Los límites claros son la base de las relaciones sanas. No son muros, son puertas. Puertas que tú decides cuándo abrir y cuándo cerrar. Y quienes te respetan lo entienden. Quienes te aman lo comprenden. Quienes tienen una relación sana lo respetan. Pero quienes violan tus límites repetidamente, quienes arman un escándalo cuando te proteges, quienes te castigan por cuidarte, te están mostrando exactamente quiénes son. Y deberías creerles. La culpa que surge al establecer límites suele ser resultado del condicionamiento. Te enseñaron que tus necesidades son egoístas, que tus límites son exagerados, que tu cansancio es solo por ser quisquilloso. Y así, internalizaste la idea de que protegerte está mal. Pero no lo es, nunca lo fue y nunca lo será. Protegerte es supervivencia, es salud, es respeto por ti mismo. Con el tiempo, establecer límites se vuelve más fácil. No porque la culpa desaparezca por completo, sino porque aprendes a vivir con ella sin dejar que te paralice. Aprendes que es posible sentirse culpable y aún así hacer lo correcto. Aprendes que la incomodidad temporal de decir que no es infinitamente menor que el sufrimiento permanente de decir que sí a lo que te destruye. Los límites no son negociables. O los tienes y los mantienes, o no los tienes y te conviertes en rehén. Y ser rehén de las necesidades, exigencias y toxicidades de los demás es renunciar a tu propia vida. Es vivir por el bien de los demás. Es olvidar que tú también importas, que tu paz también es sagrada, que tu energía también es limitada, que tu vida también es valiosa. Y quizás lo más importante, comprendan que establecer límites no se trata de castigar a nadie, se trata de protegerse, no se trata de venganza, se trata de autocuidado, no se trata de demostrar que son fuertes, se trata de reconocer que son humanos y que los humanos necesitamos límites emocionales para evitar ser devorados por las interminables exigencias de un mundo que siempre quiere más, siempre exige más, siempre espera más. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en este contenido te afecta profundamente. Es porque reconoces patrones, reconoces a las personas, reconoces quizás tu propia historia en cada una de estas descripciones. Y este reconocimiento, por doloroso que sea, es el primer paso. Pero no puede ser el único. Mucha gente observa, reflexiona, concuerda, pero se detiene ahí. Permanecen en la fase de reconocimiento sin pasar a la acción. Y el reconocimiento sin acción es meramente conocimiento teórico. Es saber que se necesita un cambio, pero no tener las herramientas para implementarlo. Es comprender el problema, pero no tener la hoja de ruta para la solución. Si buscas pasos prácticos, si quieres ir más allá de la comprensión y alcanzar una transformación efectiva, hemos desarrollado el ebook Cómo transformar el dolor emocional en fuerza. Ya no es solo teoría. Son ejercicios concretos, herramientas reales y una guía paso a paso para que comiences a reconstruir tu vida emocional basándote en límites saludables, una profunda autoconciencia y la valentía de cambiar. El enlace está en el primer comentario fijado. No lo pospongas, porque después se convierte en nunca. Después se convierte en otra promesa que te hiciste a ti mismo y no cumpliste. Y mereces cumplirla. Mereces invertir en ti mismo. Mereces tener las herramientas necesarias para la transformación que tanto buscas. Ahora, continuemos.
porque aún faltan piezas importantes en este rompecabezas del autocuidado y el discernimiento relacional. Y cada pieza que encajas es un paso más hacia la libertad emocional que te espera. Alejarse de las personas tóxicas no es indoloro. No importa cuánto te haya dolido la relación, no importa cuán racionalmente sepas que era necesario irte, hay dolor, hay duelo. Hay un vacío que se instala donde alguna vez hubo presencia, incluso si esa presencia fue dolorosa. Y este dolor necesita ser honrado, necesita ser sentido, necesita ser superado. Carl Jung valoraba profundamente el proceso de duelo como parte esencial de la transformación humana. Comprendía que no hay crecimiento sin pérdida, no hay cambio sin muerte simbólica, y cada final de una relación, por muy tóxico que haya sido, es una pequeña muerte. Muerte de esperanzas, de sueños, de posibilidades que imaginaste, pero que nunca se materializaron. Lo que complica este duelo es la culpa que a menudo lo acompaña. Te distanciaste porque lo necesitabas. Te fuiste porque quedarte te estaba destruyendo. Pero aún así te sientes culpable. Culpa por rendirte. Culpa por no poder soportarlo más. Culpa por priorizar tu cordura sobre mantener un vínculo que te estaba enfermando. Y esta culpa hace que el duelo sea más complejo, más confuso, más doloroso. Hay momentos en los que te preguntas si hiciste lo correcto. Momentos en los que llega la nostalgia y con ella la memoria selectiva que borra lo malo y amplifica lo bueno. Recuerdas las risas compartidas, los momentos de conexión, los momentos en los que esa persona parecía entenderte como nadie. Y olvidas, temporalmente, el peso, el desgaste, la toxicidad. ¿Cuánto te enfermabas? Jung dijo que el proceso de duelo requiere que honremos tanto lo bueno como lo malo, que no idealicemos ni demonicemos, que aceptemos la complejidad. Sí, hubo amor. Sí, hubo toxicidad. Sí, hubo buenos momentos. Sí, la relación en su conjunto fue destructiva. Ambas verdades pueden coexistir, y coexisten en la mayoría de las relaciones que terminan. Permitirse llorar por lo que ha terminado, aun sabiendo que el final era necesario, no es debilidad, es profundidad emocional, es estar lo suficientemente vivo para sentir, es reconocer que no eres de piedra, que no eres indiferente, que eres humano, y los humanos sufren cuando pierden, incluso cuando la pérdida es liberación. El duelo por las relaciones perdidas pasa por etapas. Negación, quizá no fue tan malo después de todo. Ira, ¿cómo pude permitir que esto durara tanto? Negociación, quizá si hubiera hecho las cosas de otra manera. Tristeza, duele demasiado, no sé si podré soportarlo. Y finalmente, aceptación. Era necesario, y ahora puedo seguir adelante. Pero estas fases no son lineales. No las atraviesas una sola vez, retrocedes, te retiras, avanzas, tropiezas. Hay días en que la aceptación parece sólida. Hay días en que la ira regresa con más fuerza. Hay días en que la tristeza es tan grande que sientes que te va a ahogar. Y todo eso es normal. Todo eso es parte del proceso. Todo eso es válido. Jung nos enseñó que el duelo consciente transforma, pero el duelo reprimido te enferma. Así que no intentes acelerar el proceso de duelo. No intentes saltarte pasos. No intentes convencerte de que ya estás bien cuando no es así. Porque el duelo no procesado no desaparece. Permanece ahí, latente, esperando explotar en otro momento, generalmente de forma más destructiva. Lo que ayuda en el proceso es recordar el porqué. Recordar qué te llevó a irte. Recordar las veces que te sentiste pequeño, vacío, violado. Recordar el peso que cargabas. Recordar cuánto te enfermabas. No para alimentar la ira, sino para afianzar la decisión, para no volver en medio de la tormenta emocional del duelo. Y hay algo importante que decir. Tras este dolor hay ligereza, hay paz. Descubrimos que podemos vivir sin esa presencia tóxica, que podemos respirar mejor, que podemos ser más nosotros mismos, pero para llegar ahí, tenemos que superarlo. No desviarnos, no huir, no insensibilizarnos, superarlo. El duelo no significa arrepentimiento,
significa estar vivo, significa haber amado, aunque ese amor se convirtiera en veneno, significa haberlo intentado, aunque el intento fracasara, significa haber invertido, aunque la inversión fuera en algo insostenible, y honrar eso, honrar lo que fue, forma parte de liberarse de lo que ya no puede ser. Cuando se libera lo tóxico, se abre un espacio, y este espacio al principio da miedo, porque has pasado tanto tiempo en relaciones agotadoras que has olvidado lo que es tener el vacío disponible. Un vacío para elegir conscientemente, un vacío para construir con intención, un vacío para atraer lo que realmente nutre, no solo lo que se ofrece. Carl Jung habló de la sincronicidad, esa extraña y hermosa conexión entre el mundo interior y el exterior. Cuando te dedicas a purificarte internamente, a sanarte, a establecer límites saludables, el mundo exterior responde. Las personas sanas se acercan a quienes están en proceso de sanación consciente, no por arte de magia, sino por resonancia. Lo similar atrae a lo similar. La salud atrae a la salud. El error que cometen muchas personas tras dejar relaciones tóxicas es intentar llenar el vacío rápidamente. Intentan reemplazar a quienes se fueron con cualquiera que aparezca. Pero esto es repetir el patrón. Actúan por miedo a la soledad, no por discernimiento consciente. Y las relaciones basadas en el miedo a la soledad rara vez son relaciones sanas. Reconstruir un círculo de afecto no se trata de cantidad, se trata de calidad, se trata de reciprocidad, se trata de elegir personas que te inspiren tanto como tú a ellas, que te respeten tanto como tú a ellas, que te cuiden tanto como tú a ellas. No se trata de tener muchos amigos, se trata de tener conexiones auténticas. Jung comprendió que parte del proceso de individuación consiste en aprender a elegir conscientemente, no aceptar relaciones por costumbre, conveniencia o miedo a parecer selectivo, sino elegir con claridad. ¿Es esta persona buena para mí? ¿Soy bueno para ella? ¿Es el intercambio equilibrado? ¿Es la presencia ligera? ¿El vínculo me hace crecer o retroceder? Las personas sanas se reconocen por algunas señales claras, tienen límites y respetan los tuyos. No arman un escándalo cuando necesitas espacio, celebran tus victorias sin envidia, te apoyan en las crisis sin agotarte, son honestos sin ser crueles, están presentes sin ser intrusivos, existen en tu vida con desenfado, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Reconstruir lleva tiempo, porque ahora eres más consciente, más perspicaz, más atento a los estándares. Y eso es bueno. Significa que has aprendido. Significa que no repetirás los mismos errores. Significa que priorizas la calidad sobre la cantidad, la salud sobre la familiaridad, la verdad sobre la conveniencia. Habrá momentos de soledad, y la soledad, cuando es una elección consciente, es infinitamente más saludable que la compañía que te enferma, porque en la soledad te encuentras a ti mismo, en la soledad te escuchas a ti mismo, en la soledad reconstruyes tu punto de referencia interno de paz, equilibrio e integridad, y solo desde este sólido punto de referencia interno puedes construir relaciones externas saludables. Jung decía que quienes no se conocen a sí mismos están condenados a repetir patrones, y reconstruir el círculo afectivo implica necesariamente autoconocimiento, comprender tus detonantes, tus heridas, tus patrones de codependencia, reconocer dónde te equivocas, dónde te pierdes, dónde tiendes a negarte, y corregirlo antes de construir nuevos vínculos. El círculo que reconstruyas ahora no se parecerá al anterior. Probablemente será más pequeño, más selectivo sin duda, más genuino sin duda, porque no incluirá a nadie por obligación, lástima o culpa. Solo incluirá a quienes merecen estar ahí, solo a quienes te eligen tanto como tú a ellos, solo a quienes aportan a tu vida, nunca restan. Y hay belleza en eso, belleza en empezar de nuevo, pero ahora con sabiduría, en reconstruir pero ahora con conciencia, en amar de nuevo pero ahora con límites, en confiar de nuevo, pero ahora con discernimiento,
porque ya no eres quien entró ciegamente en relaciones tóxicas. Ahora eres alguien que sabe reconocer el veneno y que elige el antídoto. Reconstruirse no es rápido, pero es profundo, y al final miras a tu alrededor y te das cuenta: estoy rodeado de gente que me respeta, gente que me anima, gente que me apoya de verdad. Y esa sensación de estar rodeado de bienestar emocional, es algo que nunca imaginaste que podrías sentir, pero la estás sintiendo, porque elegiste con claridad, porque te priorizaste, porque tuviste el coraje de empezar de nuevo. Reconocer a las personas tóxicas nunca se ha tratado de juzgar, nunca se ha tratado de transformarse en una persona fría a la que no le importa a nadie. Siempre se ha tratado de instinto de supervivencia, de discernimiento, de aprender la diferencia entre la compasión que sana y la compasión que te destruye, junto con la persona a la que intentas ayudar. De comprender que no todo enfoque es una bendición, no toda compañía es constructiva, no toda presencia merece permanencia. Carl Jung dedicó su vida a enseñarnos que el proceso de convertirnos en quienes realmente somos, la individuación, requiere valentía. Valentía para mirar hacia adentro, para confrontar nuestra propia sombra, para reconocer patrones que hemos heredado, pero que ya no nos sirven. Y una parte fundamental de esta valentía es elegir conscientemente con quién compartimos nuestros días, nuestras energías, nuestras vidas. Porque cada persona a nuestro lado es una influencia, un espejo, un campo de energía que nos afecta. No hay crecimiento sin pérdida, no hay transformación sin dejar atrás lo que ya no te sirve, y eso incluye a las personas. Incluye vínculos que nacieron en una versión anterior de ti mismo y que ya no encajan con la versión en la que te estás convirtiendo. Y eso está bien. Soltar no es un fracaso, es evolución. La vida es demasiado corta, demasiado valiosa, demasiado intensa para vivirla junto a alguien que te agota, alguien que compite contigo, alguien que te manipula, alguien que nunca asume su responsabilidad, alguien que convierte cada día en un campo de batalla emocional donde siempre estás a la defensiva, siempre justificándote, siempre intentando demostrar que no eres el monstruo que te pintan. Proteger tu propia energía no es egoísmo, es responsabilidad. Responsabilidad contigo mismo, con tu propia salud, con tu propio propósito de vida, porque no estás aquí para ser un receptáculo para las sombras de otros. No estás aquí para cargar con cargas ajenas. No estás aquí para sacrificarte en el altar de relaciones que solo consumen, nunca construyen. Jung nos recordó que cada separación necesaria es un paso hacia la propia integridad. Cada límite establecido es un voto de autorrespeto. Cada vez que eliges tu paz en lugar de mantener un vínculo tóxico, estás diciendo: yo importo, mi vida importa, mi cordura importa, y eso no es un grito de egoísmo, es un susurro de amor propio. Y al final, lo que queda es esto: tú, completo, no fragmentado, en paz, no en guerra constante, rodeado solo de quienes saben honrar la reciprocidad del afecto, no de quienes simplemente te agotan hasta dejarte sin nada. Tú, finalmente, viviendo una vida que no necesita ser explicada, justificada ni defendida, una vida que simplemente es, y que, al ser, basta. Los 4 tipos que hemos analizado no abarcan todos los patrones tóxicos, pero son algunos de los más comunes, los más destructivos y los que más se pasan por alto hasta que el daño ya está hecho. La persona que se queja constantemente, la persona que compite con su propia felicidad, la persona que nunca asume su responsabilidad, la persona que manipula desde la vulnerabilidad. Reconocer estos patrones es armarse de conciencia, y la conciencia es el primer paso hacia la libertad. No necesitas ser frío, no necesitas ser cruel, no necesitas excluir a todos de tu vida, pero sí necesitas discernir. Necesitas ser consciente. Necesitas entender que tu presencia, tu tiempo y tu energía son recursos limitados y valiosos, y que desperdiciarlos en relaciones que te enferman
es una forma de autodestrucción lenta. La transformación que se produce tras reconocer y distanciarse de las personas tóxicas es silenciosa, pero profunda. No despiertas un día completamente diferente, pero poco a poco te das cuenta de que respiras mejor, que sonríes más, que tienes energía para cosas que antes no tenías, que puedes volver a soñar, a planificar, a vivir de nuevo, porque ya no gastas todas tus fuerzas intentando sobrevivir a relaciones que te destruyen. Jung decía que la individuación es un proceso solitario, pero no tiene por qué ser aislado. Puedes caminar solo en algunos tramos y aún así construir vínculos auténticos con quienes te respetan. Puedes establecer límites y aún así amar profundamente. Puedes protegerte y aún así ser generoso. No son cosas opuestas, son cosas que coexisten cuando hay madurez emocional. Y quizás, al final, este viaje de reconocer a las personas tóxicas y elegir distanciarte se trate menos de ellas y más de ti. De reconocer tu propio valor, de comprender que mereces relaciones nutritivas, de tener la valentía de priorizar tu propia vida, incluso cuando eso signifique decepcionar expectativas, romper viejos lazos, empezar de cero, porque tú lo vales, siempre lo has valido, solo necesitabas creerlo. Si este contenido te impactó profundamente, si reconociste patrones, personas o situaciones en tu propia vida, deja un comentario y comparte. ¿Cuál de estos 4 tipos de personas has enfrentado? No necesitas mencionar nombres ni compartir detalles que te hagan sentir vulnerable, pero compartir tu experiencia, aunque sea brevemente, crea conexión, crea comunidad. Muestra a quienes están pasando por lo mismo que no están solos. Darle me gusta al video ayuda a difundir este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. Personas que, en este preciso momento, se sienten culpables por querer distanciarse de alguien tóxico. Personas que normalizan el abuso sutil porque carecen de la referencia de que es posible vivir de otra manera. Personas que necesitan este empujón, esta confirmación, este permiso para cuidarse. Suscríbete al canal para seguir otros contenidos sobre autoconocimiento, crecimiento emocional y psicología profunda. Aquí no ofrecemos recetas mágicas ni soluciones instantáneas. Ofrecemos reflexión, profundidad y una invitación a mirar hacia adentro con valentía. Y si eso es lo que buscas, este es el lugar indicado. Gracias por vernos hasta el final. Tu presencia aquí no es casualidad. Estás en un punto de tu vida donde estas reflexiones cobran sentido, donde estas palabras resuenan, donde la búsqueda de claridad emocional es una prioridad. Y eso ya dice mucho de quién te estás convirtiendo. Sigue adelante. El camino es largo, pero cada paso consciente te acerca a la vida que realmente mereces vivir.